Hola, bienvenido al taller de las reflexiones. La reflexión de hoy la he titulado Mal si ando y mal si no ando. ¿Qué hago? O mal si callo y mal si no callo. En los últimos días me han pasado dos incidentes que me han puesto de aquella manera y me han socavado mis principios. Sinceramente, no sé por dónde tirar. El otro día llegaron unos operarios a mi parcela y cuando menos me di cuenta, los dos vehículos en que aparecieron estaban encima del césped. No era la primera vez que ocurría esto. A lo largo de los años me ha pasado otras veces. Pues por el bien de las instalaciones que iban a realizar, lo vi y no tuve más remedio que callar y tragármelo. Me fastidia que lleguen como una especie de turba de energúmenos y ¡viva la fiesta! Bueno, pues los mismos, unos pocos días después, llegaron y volvieron a hacer lo mismo. Estando yo allí con otra gente haciendo cosas, oigo que los otros decían, mira, ya están aquí de nuevo. A mí se me puso el mundo negro y comencé a gritar, fuera, fuera de ahí. ¿Que no tenéis bastantes carreteras por aquí dentro? ¿Tenéis que pasar por encima del césped? Sinceramente estaba fuera de mí, pero me estaba desahogando. Incluso mi nieta, que estaba a mi lado, me llamó la atención y acabó pagando ella. El otro incidente tuvo lugar por el WhatsApp. Bajo mi opinión, el jefe de los electricistas se había equivocado al poner un inversor de inferior potencia y este acabó estropeándose. Primero se lo dije con palabras escritas, pero él lo vino a explicar en mensaje de voz, diciéndome con buenas palabras que todo se acaba estropeando. Y aquí, con mensaje de voz incluido, le vine a decir dos y dos cuánto hacen. En otras palabras, que se lo dejé bien clarito. Su contestación, ninguna. Algo así como, ¿qué querrá este viejo que no se entera de nada? Mi hija, en el grupo de WhatsApp, me vino a decir que no tenía que haber dicho nada, porque ahora veremos cuándo vienen a arreglarlo. Y yo reaccioné de mala manera, enviándolos a todos a freír espárragos. Pero en cierta forma, ella también tenía razón. Y eso fue lo que acabó desatando mi ira. Luego vi por Instagram un vídeo generado por inteligencia artificial en el que una chica guapísima explicaba con dulzura lo que los filósofos griegos decían sobre lo que hay que hacer en estas situaciones. La verdad, aquello me venía como anillo al dedo sobre lo ocurrido, pero a mí me dejaba en muy mal lugar. Venía a decir que en situaciones paralelas uno tiene que ver y callar, comprender, porque si dejo que la ira se dueñe de mí, si me dejo llevar por la emoción, he perdido cualquier tipo de razón que pudiera tener. Lo entiendo, lo comprendo y estoy totalmente de acuerdo, pero yo exploté y me alivié. Al menos eso creí. Pero después de desfogarme y lanzar los mil improperios, en estos momentos tengo mis dudas de si es verdad que me desahogué, si no me quedó algo dentro. Mi nieta me dice que la cuestión está en cómo decirlo, que tiene que haber otra forma. Y de esa explosión crea muy mal ambiente entre los presentes. No lo sé. Tienen razón todos, pero para otra ocasión, ¿qué hago? ¿Reviento y que cada cual recoja lo suyo o comprendo y soy diplomático?
artículo de temática semejante. 248. La confianza en uno mismo. Vienen los enlaces. Hasta la próxima reflexión.